Muy buenas noches, profesor Haider. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un placer tenerlo y agradecido de que me haya aceptado esta invitación a un diálogo pues, que vamos a tener muy ameno para conocer algo sobre su forma de trabajar, sobre la docencia y más que todo sobre el desempeño como docente en el área de matemáticas. Como le venía diciendo, pues me encuentro haciendo la licenciatura en el área de matemáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con la sede acá en Corozal. Entonces, pues estamos en la etapa de inicio de las prácticas en un aula o en el entorno educativo. Entonces, nos estamos, digamos que, comunicando con varios docentes dentro de una de esas actividades, pues tenemos este diálogo, la entrevista con un docente en el área de matemáticas. Entonces, bienvenido nuevamente, profesora, a este espacio y pues le doy un pequeño espacio para que haga su presentación. Bueno, muchas gracias, compañero, por la invitación. Bueno, mi nombre es Haider Meriño. Soy docente en el área de matemáticas en la institución educativa El Jobo, en la sede Raizal. Ya llevo más de 5 años trabajando tanto en instituciones privadas como en el sector público. Adicionalmente a eso, trabajé durante un tiempo con el programa Todos a Aprender, precisamente también en el área de matemáticas. Ok, profesor Jaide, pues se nota de que ha tenido varios espacios, varios campos donde usted ha desempeñado la labor como docente en el área de matemáticas. Profesor Jaide, cuéntanos, ¿cuáles fueron las motivaciones que lo llevó a ejercer la vocación como docente? Bueno, ahí en esa parte yo creo que podríamos acuñar esa frase de que prácticamente nací en la docencia. Y digo nací en la docencia porque crecí rodeado de 3 tíos que precisamente aún practican la docencia, son profesores del sector público. Tengo un hermano que también es docente, así que prácticamente nací rodeado por familiares que precisamente son profesores, y además de eso, tuve una influencia positiva de algunos profesores en la primaria y en el bachillerato. Algo que marcó mi vida, y pues precisamente por eso es que soy docente en este momento. Ok, profe. Hoy en día pues se habla mucho sobre la didáctica y los cambios que está teniendo. ¿Qué importancia tiene esta en el proceso de innovación, principalmente para la asignatura que usted enseña? Bueno, profe, para mí yo creo que la didáctica es ese puente que establece una conexión entre la teoría y la práctica. Algo que es difícil algunas veces, establecer esa conexión. Y si hablamos entonces de innovación, podríamos decir que al estar en una era de nativos digitales, a estos muchachos ahora que nacen manejando prácticamente una tablet o un celular, es necesario que nosotros como docentes reconozcamos el valor que tiene la didáctica dentro del proceso de innovación en la práctica pedagógica. Entonces, la didáctica cumple un papel muy fundamental en nuestro proceso como docentes, en el proceso de formación de estos estudiantes que, como lo dije anteriormente, nace en una era digital. Ok, profe. Existen muchos caminos que utilizan los docentes para planear las clases. ¿Cuáles son los pasos suyos, profe, que sigue para diseñar su clase? Bueno, mire, lo primero, siempre lo fundamental, bueno, para diseñar la clase. Obviamente, para comenzar a diseñar la clase, lo que hay que tener a la mano siempre es el plan de área, en este caso de matemáticas. Después de tener eso, hay que definir unos objetivos de la clase que son los que nos van a nosotros permitir o guiarnos en nuestro proceso de planeación. Adicionalmente a eso, hay que diseñar la forma en que se va a desarrollar la clase. Antes de continuar, no quiero dejar pasar por alto que esos objetivos
deben nacer precisamente de dar respuesta a algunas preguntas, como ¿qué voy a enseñar? ¿De qué forma lo voy a hacer? Y después de eso, entonces así planear ahora una estructura de la clase que va a contar con una introducción o una estructuración como la llamábamos en el PTA. Después un proceso de transferencia, un proceso de práctica y un proceso de evaluación. Y cabe recordar que el proceso de evaluación no solamente se da al final, sino durante toda la clase. Entonces, en esa parte yo creo que recibí una influencia muy positiva por parte del programa Todos Aprender, y esto me ha ayudado mucho en mi práctica como docente. Entonces, estos son los pasos que generalmente yo utilizo para planear mi clase. Ok, profe. Hoy en día podemos escuchar diversas opiniones entre docentes, digamos, de la época de antes o digamos los de la época tradicional y digamos que los docentes actuales, digamos que los que están empezando en el campo de la educación. ¿Usted cree que la didáctica ha revolucionado esa pedagogía tradicional o todavía se conserva o si se han visto los cambios? Bueno, en algunos casos, no podría afirmar que en el 100% de los casos la práctica pedagógica ha cambiado, ¿no? Desafortunadamente todavía se siguen viendo digamos así, esas prácticas tradicionales, pero de que la didáctica ha revolucionado a la pedagogía tradicional, eso sí podríamos afirmarlo. Hago la aclaración, no en todos los casos, pero sí ha revolucionado la práctica de pedagogía tradicional. ¿De qué manera? Recuerdo que cuando antes estaba en la escuela, cuando me iban a enseñar, por ejemplo, área y perímetro, el profesor no salía del tablero, entonces todos eran ejercicios en el tablero, mientras que ahora para de pronto enseñar área y perímetro, yo puedo utilizar una caja, material didáctico, inclusive puedo sacar a mis alumnos a la cancha, medir la cancha para que ellos identifiquen enseguida qué es un perímetro, qué es el área. Entonces, sí, definitivamente la didáctica ha revolucionado la pedagogía tradicional, que desafortunadamente aún está marcando la educación en nuestro país, en algunos casos, no un 100%. Ok, profe, muy bien. ¿Qué tiene usted en cuenta para diseñar su planeación pedagógica? Bueno, profe, en este caso siempre debemos de recordar que antes de planear, esa planeación debe nacer y debe surgir a partir de unos intereses. Yo creo que antes de todos los docentes, antes de planear, debemos definir cuáles o establecer mejor cuáles son los intereses de aprendizaje de los estudiantes. Tener en cuenta ese plan de área que ya cada uno de los docentes debe tener, particularmente para diseñar su clase. Necesitamos, yo creo que caracterizar las formas de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, nosotros sabemos que hay diferentes estilos de aprendizaje, entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ya después de tener todo eso en cuenta, hay que definir unas metas y unos objetivos para cada una de las clases que vamos a desarrollar. Después de tener en cuenta esos intereses de los estudiantes y definir su objetivo, entonces que nosotros vamos a realizar una planeación, que ahí obviamente se debe incluir la didáctica para que estas planeaciones sean flexibles. Y nunca debemos dejar a un lado la evaluación, que como lo dije anteriormente, esa evaluación debe ser en todo momento, al inicio, tanto al inicio como al final. Ok, profe. Soy testigo a veces de comentarios incluso que son mencionados o dichos por parte de familia donde a veces pues especulan de que el docente a veces pues no toma las mejores herramientas para hacerle llegar los conocimientos o el aprendizaje a los estudiantes. ¿Qué es lo que hace o qué actitudes debe tener un buen docente
Bueno, yo creo que esos comentarios son recurrentes en todas las escuelas. También los he escuchado también en la institución donde estoy. Pero no es momento de hablar de la práctica de pronto de algunos compañeros. Sí quiero dar entonces respuesta a la pregunta que usted me está haciendo con relación a las actitudes. Yo creo que lo primordial es la vocación. Si usted no tiene vocación para enseñar, definitivamente está en el lugar equivocado. Al estar en un, digámoslo así, espacio cerrado, con tantos estudiantes, y yo creo que todos conocemos la realidad de Colombia, donde la mayoría de los salones pasan de 20, de 30 estudiantes. Sobre todo hay que tener paciencia, profe. Paciencia, hay que tener además creatividad, hay que tener empatía, porque algunas veces no conocemos qué problemas están teniendo los niños en la casa y algunas veces esos problemas se manifiestan en el aula de clase. Por lo tanto, ahí el docente también debe ser observador para darse cuenta de las situaciones que de pronto pueden estar afectando el ambiente de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, como le dije, el docente debe tener paciencia, empatía, creatividad, debe ser observador para darse cuenta de cada una de las situaciones y así entonces crear un ambiente propicio para nuestros estudiantes. También debemos tener, creo que, disciplina, eso es fundamental, y la prudencia, que también debe manejarse no solamente con los estudiantes, sino con los padres de familia a la hora de hablar con ellos. Ok, profe, me queda como que una inquietud respecto a lo que usted ha dicho sobre esta pregunta, sobre la vocación que se debe tener para ser docente, porque pues al tener vocación, pues es una forma como que de amar la profesión que uno está ejerciendo, que es la educación, que es muy importante. ¿Usted cree que ha sido prudente de pronto por parte del Ministerio de Educación, por ejemplo, de que abrir la oportunidad para otros profesionales en el campo diferente de la educación, digamos que para ejercerse como docente en una institución? Bueno, ahí nos metimos en un tema que ha causado controversia, ¿no? Y bueno, Colombia no es el único país que ha permitido que de pronto otros profesionales de otras ramas de formación entren a trabajar como docentes. También tenemos a Chile. Y, y bueno, vamos a hablar particularmente de Colombia. Yo creo que ahí en ese caso sí es necesario revisar en algunos casos puntuales. Digo en algunos casos puntuales porque no podemos ahora desmeritar también, digámoslo así, el aporte que han tenido otras áreas de formación, como por ejemplo estas personas que han estudiado ingeniería de sistemas, que de pronto han permitido que dentro de las instituciones educativas ya algunos de los muchachos salgan con formación en programación, ni tampoco el aporte que de pronto han realizado los ingenieros. También ha sido fundamental. Entonces yo creo que en ese aspecto sí debe haber una revisión y mirar a ver, yo creo que hay que hacer como una especie de medición de hasta qué punto o hasta qué grado ha influenciado positivamente o negativamente digamos, el ingreso de profesionales de otras áreas acá a la docencia como tal. Tocaría hacer esa medición, no sé si la hay, tengo entendido que no, pero sería muy bueno medir esa parte para mirar hasta qué punto esa medida del gobierno fue beneficiosa o por el contrario no lo fue. Ok, profe. ¿Qué relevancia tiene la didáctica en nuestro quehacer como docente? Bueno, hablemos de porcentaje. Yo creo que al principio lo dije. La didáctica nos permite establecer la conexión entre la teoría y la práctica. Entonces, si hablamos de un porcentaje, yo creo que en un alto porcentaje, la didáctica, digámoslo así, que tiene mucha relevancia en nuestra práctica, en el desarrollo de nuestras clases como docentes. Definitivamente, la influencia de la didáctica, como lo dije al principio, ha sido beneficiosa siempre y cuando se sepa utilizar. Porque
hay que hacer la aclaración. El material didáctico, no todo material didáctico sirve. Por lo tanto, voy a utilizar la misma palabra que usted utilizó ahí en la pregunta, relevancia. El material didáctico debe ser debidamente seleccionado, organizado y que éste guarde una relevancia con los objetivos de la clase. Entonces, definitivamente tiene una importancia dentro de nuestro quehacer como docente. Tiene mucha relevancia, diría yo. Ok, profe. Seguimos, profe. ¿Qué funciones o responsabilidades se le otorgan a un docente al momento de ingresar al aula de clase? Bueno, ahora que usted mencionó en el caso del padre de familia que de pronto llega a la institución educativa y reclama de pronto porque el profesor no trata bien a los estudiantes o no utiliza palabras correctas, yo creo que hay que tener en cuenta algo aquí con esta pregunta. Cuando nosotros ingresamos a un salón de clase, no solamente ingresamos a impartir conocimientos o contenidos. Recordemos que nosotros como docentes también estamos formando personas de una manera, y debe ser de una manera integral, ya que estamos también desarrollando en ellos las habilidades y competencias necesarias para poderse desempeñar en este mundo. Entonces yo creo que aquí en esta parte nosotros tenemos, digamos, un deber como docentes para la formación de los ciudadanos del mañana. Entonces, funciones son muchas, responsabilidades son muchas, pero definitivamente lo que nosotros tenemos es un deber porque estamos formando a esas personas que un día o en el mañana, que pronto van a ser profesores, van a ser médicos, sí, van a ser políticos, militares. Entonces, creo que en este caso nosotros debemos de ser conscientes de nuestras responsabilidades, precisamente en el proceso de formación de los estudiantes. Entonces, como lo dije, no solamente impartimos conocimiento y formación, sino que también estamos formando personas. Muy bien, profe. ¿Cómo promueve el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y a través de qué estrategias? Bueno, repítame otra vez de nuevo la pregunta, le agradezco. ¿Cómo promueve el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y a Ya. través de qué estrategias? Bueno, ya. ¿Cómo promover el aprendizaje? Yo creo que la manera correcta de promover el aprendizaje es precisamente que ellos sean constructores de su propio aprendizaje. ¿Cómo se logra esto? Yo creo que ya todos hemos escuchado la palabra aprendizaje autónomo. Entonces, mediante el aprendizaje autónomo, precisamente se logra promover los aprendizajes en los estudiantes. Ahora, ¿qué estrategia? Estrategias hay varias. Podríamos hablar de, por ejemplo, el trabajo cooperativo entre estudiantes, que estos muchachos en grupos se les asignen unos roles y que en esos roles ellos aprendan a ser constructores de su propio aprendizaje y que además en ese trabajo que estén haciendo en las clases, con ese trabajo autónomo, también aprendan a evaluar si el aprendizaje eh, digámoslo así, compartido en la clase fue alcanzado o no. Por lo tanto, la forma correcta de promover el aprendizaje es haciendo que ellos sean constructores, los estudiantes sean constructores de su propio aprendizaje, que evalúen su aprendizaje, evalúen el proceso y no solamente evalúen el proceso, sino también al final de la clase sean capaces de evaluar la forma en que el profesor dirigió la clase, diseñó la clase. Ok, profe. ¿Cree usted que la tecnología puede favorecer el desarrollo mental de cada alumno si casi no se cuenta con esta, sea en la institución o sea desde la casa del mismo estudiante? Bueno, profe, yo creo que la tecnología puede favorecer el desarrollo mental de los estudiantes si es debidamente utilizada. Precisamente estoy estudiando, perdón, una maestría en el uso de las TIC para la enseñanza y definitivamente he aprendido mucho de que cuando la tecnología se usa correctamente,
ayuda o es un insumo primordial para el proceso de innovación a la hora de diseñar una clase. Entonces, la tecnología sí puede, obviamente, favorecer el desarrollo mental, ya que por medio de la tecnología se pueden lograr procesos de metacognición que algunas veces no se logran sencillamente en los salones de clase. Recordemos que dentro de la tecnología también podríamos hacer uso de la gamificación, el uso de los juegos también para el aprendizaje. Podríamos hablar también ahí de los recursos didácticos digitales, que también precisamente nos los brinda la tecnología. Y el uso de las TIC precisamente para la enseñanza. Ok, profe. Profe, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos más importantes que tiene en cuenta para diseñar su material didáctico que promuevan y faciliten los procesos de aprendizaje de una manera significativa para los estudiantes? Bueno, yo creo que lo primordial a la hora de diseñar un material didáctico ¿cómo lo digo? Es saber seleccionar ese material y que ese material guarde coherencia y tenga una estrecha relación con los objetivos de aprendizaje propuestos para la clase. Lo dije al principio, si no se selecciona adecuadamente el material didáctico no cumple su función. Entonces, es necesario que a la hora de diseñar un material didáctico, debemos entonces establecer la relación con los objetivos de aprendizaje propuestos en la clase. De esta manera, es más fácil llegar al proceso de metacognición en los estudiantes. Nosotros sabemos que ya el proceso de metacognición es el nivel más avanzado a la hora de hablar del proceso de formación de los estudiantes. Entonces, sí, es necesario tener en cuenta que a la hora de diseñar este material debemos de seleccionarlo debidamente y organizarlo para saber si nos conviene o no al usarlo en nuestras planeaciones. Ok, profe. Bueno, en todo lo que ha mencionado, pues, ha dicho de que, pues, para que el estudiante genere su conocimiento o un aprendizaje, pues, también todo depende de las estrategias y, digamos, de los materiales y el dinamismo del mismo docente. ¿Cómo usted orienta un contenido o un tema que permite generar a la vez participación, creatividad y expresividad por parte de los estudiantes? Bueno, yo creo que aquí todo depende del proceso y parte del proceso de planeación. Ya que la manera en que nosotros planeamos la clase nos va a permitir que esta clase sea amena o no la sea. La manera en que usted diseñe las actividades va a permitir que los estudiantes participen o no participen. Entonces yo creo que aquí ya no podríamos hablar de esas clases magistrales donde el docente habla y habla y habla. Y después de hablar, de pronto dictar y dar una teoría, entonces ponerlos a trabajar en una actividad, en clase. Entonces, aquí es necesario que si vamos a hablar de generar participación, es necesario que a la hora de planear nosotros propongamos actividades en las cuales los alumnos sean capaces de participar y, como dije al principio, ser creadores de su propio conocimiento o, mejor dicho, creadores de su propio aprendizaje. Van a formarse en esa parte. Entonces, la única forma, digo yo, de permitir la participación, la creatividad y la expresividad es precisamente a la hora de diseñar la clase, diseñando actividades que permitan que ellos desarrollen todas estas características y que esto a su vez le permita potencializar sus habilidades. Ok, profe. ¿Cuál es la diferencia más relevante entre la didáctica de las matemáticas de su época como estudiante y la didáctica de las matemáticas que enseña actualmente? Bueno, la didáctica, voy a hablar por mi caso particular. Nací, estudié rodeado, como le dije al principio, por docentes, pero la mayoría de la formación de mi formación no estuvo muy marcada por la didáctica.
Entonces, en esa parte sí, creo que puedo ser sincero y hay que establecer la diferencia. Definitivamente no es lo mismo comenzar a enseñarle al niño en un contexto rural, a enseñarle, por ejemplo, del perímetro de un área. No me parece lógico que él permanezca en el salón de clases sabiendo de que afuera, en su contexto, hay muchas, digámoslo así, muchas situaciones de aprendizaje con las cuales él está relacionado que nos debe permitir que ese aprendizaje sea un aprendizaje significativo. Ah, yo voy a enseñarle perímetro. Bueno, yo no puedo hacerlo de la forma tradicional, como me enseñaron a mí. Es hora de que yo salga del salón de clase, de que yo proponga y utilice material didáctico que me permita establecer una relación, como lo dije al principio, entre la teoría y la práctica. Entonces, es necesario que esa diferencia que se establece entre la práctica tradicional, de enseñanza tradicional de antaño y la de ahora desaparezca. O sea, yo creo que ya eso no debe suceder, no debe suceder en nuestros salones de clase. Ok, profe. Ya para ir finalizando, profe. Sí, voy a hacer una aclaración, ¿no? Sí, claro. Porque precisamente la diferencia más relevante radica en eso, en la forma en que se enseñaba antes y en la forma en que se debe enseñar ahora. Ya tenemos mucho material didáctico a disposición, tenemos muchos recursos en el contexto que nos pueden servir para precisamente dejar a un lado esas diferencias entre la educación de antaño y la educación de ahora. Muy bien, profe. Ya vamos a ir finalizando. ¿Qué destaca usted de su labor como docente a lo largo de su experiencia? Bueno, ¿qué destaco de mi labor docente? Bueno, en realidad, como lo dije anteriormente, aprendí mucho mientras estuve en el programa Todos Aprender y destaco ahí el hecho de que, bueno, siempre fui muy, ¿qué palabra utilizo aquí para decirlo correctamente? Fui muy persistente, fui muy, digamos, siempre estuve motivado y motivé a mis estudiantes. Yo siempre he sido, digámoslo así, un docente que se ha preocupado por la forma en la cual he enseñado a mis estudiantes y siempre por lo general al final de la clase les pregunto a ellos si les gustó mi clase o no. Entonces, dentro de mi labor docente destaco esa parte, que siempre estuvo muy preocupado por la forma en que los muchachos veían o digámoslo así, la forma en que ellos expresaban, digámoslo, si estaban a gusto o no con el desarrollo que tuve en una clase. Entonces, yo creo que en esa parte sí destaco digamos que mi proceso de autoevaluación, ¿ya? Y la coevaluación me permitió precisamente fortalecer algunas debilidades que tenía anteriormente. Entonces, cuando yo le hacía preguntas a los muchachos si les había gustado mi clase o no, ellos algunas veces decían no y me decían por qué. Entonces ahí en esa parte siempre traté de mejorar. Entonces esa es la parte que más destaco a lo largo de mi experiencia como docente, a lo largo de mi experiencia como docente. Tal vez si todos los docentes hicieran ese ejercicio de permitirle a los estudiantes que evaluaran digamos, su forma de Su dar la clase, proceso, exactamente, de su pronto, pues, proceso de enseñanza-aprendizaje. permitieran de que muchos docentes mejoraran esa pedagogía para el momento de orientar una clase. Así es, profe. Precisamente en estos días le hice la pregunta a unos muchachos de octavo y ellos me dijeron, profe, lo que pasa es que a usted no nos gusta la forma en que usted está desarrollando la clase en este sentido. No toda la clase, mío, no, sus clases no son aburridas, pero hay algo en su clase que no nos está gustando y me mencionaron qué fue eso. Entonces ya yo dije, bueno, en la próxima tengo que mejorar. Ya yo sé que en la próxima debo hacerlo mejor. Entonces precisamente
hacerle esas preguntas a los estudiantes ayuda mucho a nuestra labor como docente. Sí, señor, así es. Profe, ya para cerrar, ¿cómo desea ser recordado por sus estudiantes? Bueno, aún me encuentro con estudiantes que tuve en primaria en unas instituciones privadas y ellos dicen, profe, me dan las gracias porque durante este proceso ellos aún inclusive recuerdan datos que ni yo recuerdo. Yo recuerdo una vez una niña que se acercó y me dijo, profe, yo me recuerdo todavía la primera clase que usted me dio y, y habló sobre los números ordinales y los números cardinales. Y me explicó la clase y yo quedé sorprendido. Entonces, precisamente, eso es lo que motiva a uno como docente. Me gustaría ser recordado como ese docente que dio ideas claras, que enseñó algo que en realidad tuvo significado en la vida de los estudiantes. Me gustaría ser recordado por inspirar a los estudiantes, que de pronto uno me diga, profe, muchas gracias por esas enseñanzas que usted me dio. Y gracias a esas enseñanzas yo ahora soy lo que soy. Eh, Me gustaría ser recordado por ese docente que no se rinde ante las dificultades, pero por sobre todas las cosas, por ser un docente motivador. Estoy en un contexto rural y desafortunadamente veo muchas situaciones en las cuales los estudiantes desafortunadamente no pueden continuar estudiando y las niñas terminan casándose o mejor dicho, como dicen por aquí coloquialmente, saliéndose a temprana edad. Me gustaría ser ese docente motivador, precisamente motivar a estos muchachos a que no se rindan, que a pesar del contexto en el que están, ellos pueden salir adelante, pueden salir adelante. Ok, profe, entonces pues con esa pregunta finalizamos este diálogo tan, digamos, productivo y pues sus reflexiones en cada una de las preguntas pues de verdad que son, digamos que pueden ser un modelo a seguir y pues ojalá siga con esos ideales que pues invitar a los demás docentes también a seguir por ese mismo camino que de verdad que la educación de Colombia lo necesita mucho. Muy agradecido, profe, por Así haber es, profe. venido acá y por haber cedido a este espacio que también me deja muchas enseñanzas, sus reflexiones y que con un futuro docente de matemática pues van a tener mucho valor para mí. Listo, compañero. Entonces, espero que esta entrevista haya servido para inspirarlo a usted y también para inspirar a mí, porque yo creo que todos aprendemos el uno del otro. Entonces, profe, siempre a la orden. Entonces, muchas bendiciones en su labor. Gracias, Que Dios igualmente, lo bendiga. igualmente. Listo, profe. Bueno, bendiciones.